Listo, está grabando la sesión del jueves 25 de junio año 2020, clase de Ingeniería de Métodos 1. Listos para continuar las exposiciones. Ahora sí, chao. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Vamos a presentarles la exposición de nuestro trabajo de investigación formativa. Nuestro grupo se encuentra integrado por Anco Condo, Fabiola del Rosario, Yacho Guamaní, María Jesús, Neira Paniura, Nadia Paola, Riega Mamani, María Inés y mi persona, Fumacosita Coleide. El enfoque que nosotros le hemos dado a nuestro trabajo está más orientado a lo que es la teoría de las restricciones. La teoría de las restricciones nos permite identificar aquellas limitaciones o restricciones que obstaculiza el logro de un objetivo. Esta nos propone métodos que nos van a llevar a maximizar las utilidades como consecuencia de las distintas mejoras que realicemos en el proceso. Vamos a partir de una interrogante que es la que nos plantea el libro. ¿Cuál es la meta de una empresa? Como otros grupos ya lo mencionaron, el protagonista de esta historia es el jefe de fábrica de Les Rogo, que está enfrentando una crisis productiva debido a que no consigue entregar sus pedidos a tiempo y también a que tiene muchas piezas almacenadas. Pero este problema va más allá de solo la fábrica, pues la división a la que ésta pertenece tiene problemas de liquidez y, como menciona el libro, el futuro de la empresa depende de aumentar su productividad. Es en este punto donde entra a taller un personaje muy importante, quien es Jonan, un antiguo profesor de física del protagonista. Esta es una reflexión muy importante acerca de este término y mediante una serie de preguntas llegan a la conclusión de que productividad significa hacer las cosas de tal manera que la empresa se aproxime lo más posible a su meta. Pero entonces, ¿cuál es la meta de una empresa? Para responder a ese interrogante, el protagonista se plantea una serie de hipótesis, como por ejemplo, a un inicio cree que la meta puede ser la calidad y eficiencia. Sin embargo, descarta esta opción, ya que menciona que otras compañías que cumplen con esto dejan de fabricar ese producto. También se plantea que la meta puede ser el desarrollo tecnológico o las ventas, pero se da cuenta que en realidad este listado de hipótesis son los medios para alcanzar la verdadera meta, que es ganar dinero. Aquí tenemos el primer punto importante dentro de la teoría. Todo lo mencionado anteriormente podríamos resumirlo en que para que una empresa genere utilidades debe tener en claro que su única meta es ganar dinero. A partir de este punto vamos a desarrollar una serie de parámetros. Los tres primeros parámetros que tenemos son lo que es beneficio neto, ROI y liquidez. Esos parámetros también nos los dan a conocer en el libro. En un inicio, beneficio neto lo definen simplemente como sumar lo que se gana y restarle lo que se resta, lo que se gasta. El ROI, que es el retorno de inversión, lo define como la relación entre dinero ganado y el invertido. Y por último tenemos a la liquidez, que como sabemos es la capacidad que tiene una empresa para obtener dinero en efectivo y pueda hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Con base en esos tres parámetros, el protagonista plantea la meta de la siguiente manera: ganar dinero aumentando los beneficios netos y al mismo tiempo el rendimiento de la inversión y la liquidez. Luego nos presentan otros tres parámetros gracias a la ayuda del profesor. Estos son ingresos, inventarios y gastos de operación. La definición de estos tres parámetros, tanto en la teoría como nos lo presenta en el libro, no son la manera en la que podríamos encontrarlo en un libro o la manera en como lo conocemos. Por ejemplo, ingresos lo define como el dinero que se genera en las ventas menos los costos de la materia prima que emplean para fabricar los productos, o simplemente como el dinero que entra. Los inventarios como
dinero que la empresa ha invertido para que pueda adquirir cosas que luego pretende vender. También nos menciona que toda inversión que se pueda vender es inventario. Entonces, el inventario podríamos resumirlo como el dinero que se encuentra actualmente dentro de la empresa. Por último, los gastos de operación es todo el dinero que gasta la empresa para convertir el inventario en ingresos netos. Bueno, ahora con base en estos tres nuevos parámetros, la meta se encuentra enfocada más en lo que es el crecimiento de los ingresos y la reducción simultánea tanto de los inventarios como de los gastos de operación. Ya tenemos dos puntos importantes en lo que es la teoría de las restricciones, la meta y los parámetros. Continuaremos con otros aspectos importantes dentro de esta teoría. Para empezar a desarrollar la teoría de restricciones, se debe tomar como punto de partida las limitaciones o restricciones. Pero, ¿por qué las limitaciones? Para resolver este interrogante, haremos uso de algunas definiciones como sucesos dependientes y fluctuaciones estadísticas, y vamos a ir explicándolo con algunos. Por ejemplo, en una industria, los sucesos dependientes se entienden como cuando una operación va a preceder a otra y luego de esta habrá otra operación. Como vemos, cuando una máquina 1 termina una primera fase y estará seguida por la máquina 2 procediendo con la segunda fase en la que se van a usar diferentes materiales y se va a ir acumulando el valor del producto. Las fluctuaciones estadísticas, por ejemplo, en la fábrica se tienen diferentes tipos de información que no se van a poder predecir con anticipación. Entonces, como el tiempo que demora un empleado en hacer un ensamblaje, como vemos en el auto, hay diferentes etapas y diferentes tiempos para cada uno. Entonces, estos tipos de información son los que van a presentar variaciones. En el libro se vio una analogía de una excursión referida a la teoría de restricción, la cual consiste en una fila de niños, uno detrás de otro. Significa que cada niño será un suceso dependiente, pero cada uno tendrá diferente velocidad y estará en constante cambio, ya sea por acomodar algo o parar segundos para descansar. Esta velocidad también fluctuará según el tamaño y la velocidad de los pasos, lo que hace referencia a lo que serán las fluctuaciones estadísticas. Entonces, haciendo relación con los tres parámetros antes explicados, nuestros ingresos serían todo lo que recorre la última persona, es decir, hasta que termine el último proceso. El camino entre el primer niño y el último será todo el inventario, y la energía consumida que necesita para poder seguir caminando viene a ser nuestros gastos de operación. Si el camino recorrido que aumenta entre el primer niño y el último, el espacio entre ambos aumenta, entonces significa que nuestro inventario va a aumentar. Pero esto pasa por el retraso que causará el niño más lento, que lo denominaremos nuestro cuello de botella. Este retraso se da por la variación de su paso y la velocidad al caminar, las que van a variar. Y al ser sucesos dependientes cada niño, la velocidad depende de cada uno de todos los que estén delante de la fila, por lo que la demora en el cuello de botella causa que la distancia se alargue cada vez más y las fluctuaciones van a ser los retrasos y lo que se va a ir acumulando va a ser la lentitud. Como sabemos, siempre que aumentan los inventarios, aumentan los costos y los costos de los inventarios son parte de los gastos de operación. Por lo tanto, este parámetro también crecerá. Como hemos visto, con un crecimiento de inventario y los gastos de operación hará que los ingresos bajen, todo lo contrario a lo que será nuestra meta, causado por nuestro cuello de botella, que será nuestra limitación. Lo que se espera en sí es que los ingresos suben y disminuye el inventario junto con los gastos de operación. En resumen, una restricción será cualquier elemento que va a limitar a nuestro sistema en el cumplimiento de sus metas, que es la de ganar dinero. Con esta información tendremos presente que nuestro primer paso para identificar estos cuellos de botella, que serán nuestras limitaciones y restricciones.
Como bien definimos, la meta de toda empresa es generar ingresos. Para generar ingresos, la empresa tiene que ser productiva, ya que la productividad es todo aquello que te conduce a generar ingresos. Para ello, en Innova se plantearon una metodología regida por tres parámetros. Primero, la reducción de los costes, luego el valor generado y para finalizar los inventarios, en ese orden. Ahora también nos dice que no nos debemos basar en la demanda, sino en las restricciones, ya que cuando adquirieron la primera máquina, el primer robot, nos dimos cuenta de que redujeron sus costes, pero no aumentaron la productividad debido a que no llegaron a acercarse a la meta que es conseguir más ingresos. Ahora, para basarnos en la teoría de las restricciones, ellos aplicaron un proceso de mejora continua basándonos en la teoría de las restricciones. Ya. Bien, durante el desarrollo de la obra también pudimos notar que estuvieron existentes tres problemas, ¿no? Los principales que eran los cuellos de botella, los segundos que consideramos fueron el exceso de inventarios y por último el mercado. En el exceso de inventarios podemos hablar de los tiempos. Para eso tenemos que entender cuatro conceptos de tiempos en el proceso productivo. El primero sería el tiempo de preparación, que es el tiempo en el que el material espera que un determinado recurso esté preparado para poder ser preparado. Y el tiempo de proceso, que viene a ser el tiempo en el que el material es transformado en uno nuevo. Tenemos el tiempo en cola, que es el tiempo en el que el material tiene que esperar a un recurso que está en una tarea previa. Y el tiempo de espera, que viene a ser el tiempo en el que el material tiene que esperar a otros materiales para que este pueda ser ensamblado y finalmente termine su proceso. Ya, cuando hablamos también de esto, del problema del exceso de inventarios, podemos decir que como consecuencia se tiene que los tiempos son muy largos y también que no se reducen los costos. Entonces es ahí donde regresamos a la metodología en la que estaba basada la empresa, ¿no? Que tenía que tenía primeramente al costo unitario, la reducción de los costos unitarios, segundo el valor generado y por tercero los inventarios. Pero se dieron cuenta que realmente de esta manera no funcionaba porque con los problemas que estaban surgiendo no lograban reducir los costos, sino que aparentemente los estaban aumentando. Es por eso que cambian la perspectiva de la idea que tenían y vuelven a replantear, ¿no? Y ahora sería primeramente el valor generado, luego serían los inventarios y por último la reducción de costos. Y el valor generado también va primero porque la meta de la empresa era ganar dinero, ¿no? Aumentar sus utilidades. Es por eso que también cambian de perspectiva. Pero ¿cómo hicieron este cambio? Antes de hacer el cambio del sistema, tuvieron que evaluar en qué estaban fallando, cuáles eran los parámetros en los que estaban equivocando. Es aquí donde aplican la teoría de las restricciones, que vendrían a ser, los 5 pasos, ¿no? Identificar las restricciones del sistema, explotar las restricciones del sistema, el paso número 3, que sería la subordinación, el paso número 4, elevar las restricciones del sistema, y por último tenemos que si alguno de las anteriores se rompía, tenían que volver necesariamente al paso 1. Entonces es ahí donde también se forma como que un ciclo era para que cuando surjan nuevos problemas pudieran darse cuenta dónde estaban fallando, ¿no? Continuando con la exposición, vemos que durante la obra se da una serie de problemas, ¿no? Primero se encuentra con que su empresa no era productiva porque no generaba más ingresos, debido a que todo comienza en que tenían un problema para entregar los pedidos a tiempo. Es entonces donde les aconsejan que deberían identificar sus cuellos de botella, en donde lo primero que aprenden es que deben equilibrar el flujo, no la capacidad. Como ya lo mencionamos, debemos de buscar mejorar los ingresos y no fijarnos simplemente en reducir los costes o los parámetros que ya mencionamos, sino también lo que debemos buscar es acercarnos más a la meta. Luego, cuando identificamos los cuellos de botella, nos damos cuenta que una hora perdida en un cuello de botella significa una hora perdida para todo el sistema. Es decir, que los cuellos de botella son aquellos que restringen el tiempo de producción, ya que son la parte más lenta de todo el proceso productivo. Luego, que el grado de utilización
un cuello de botella no vendrá determinado por su propia capacidad, sino por algunos de restricción del sistema. Cuando identifican los dos cuellos de botella, después ponen a trabajar a todas las máquinas según el inventario que debe llegar a los cuellos de botella. Pero se dan cuenta que al trabajar a toda la capacidad de las demás máquinas, lo único que generan es que se acumula inventarios en los cuellos de botella. Es ahí donde aprenden esta regla básica. Activar un recurso no es lo mismo que utilizar ese recurso. Tener a toda la mano de obra trabajando al 100% y tener toda la capacidad de la empresa al 100% no la hace más productiva y no la conduce a la meta. De hecho, la hace una empresa menos improductiva. Los cuellos de botella no solo determinan los ingresos, sino también los inventarios. Como vimos, cuando implantaron el sistema de tarjetas rojas y verdes, al priorizar las piezas que van a ir a los cuellos de botella, tuvieron un problema porque las otras piezas que no pasaban por los cuellos de botella no llegaban a tiempo. Entonces los pedidos, los productos en proceso se acumulaban en el ensamblaje final. Una hora ganada no cuello de botella es un espejismo. Como ya hemos visto, si mantenemos al tope la productividad de los no cuellos de botella, lo único que vamos a generar es la acumulación de los inventarios. Para iniciar, ellos trabajaban con un lote económico. El lote económico era que todos los materiales que llegaban los procesaban por cada que llegaban y así repetían la secuencia. Pero les recomiendan que si dejamos en la mitad el lote, también dejaremos en la mitad el tiempo de proceso. Es decir, que si reducimos el lote, los materiales pasarán más rápido, entonces fabricaremos la misma cantidad de productos, pero en menos tiempo. Las prioridades solo se pueden fijar si se logra identificar todas las limitaciones. En esto se basa la teoría de las restricciones. Primero, para identificar las restricciones, lo primero que debemos hacer es fijar nuestras prioridades para, en base a eso, tomar todas las decisiones y elevar nuestras restricciones, ya que si no, no estaremos acercándonos a la meta. Como hemos podido ver, después de algunas correcciones, puesto que en el texto se evaluaba más que todos los cuellos de botella, podemos decir que la teoría de limitaciones o restricciones, o también conocidas por Sergey Grastov, es una filosofía de gestión que nos permite lograr la mejora continua del proceso. Para ello, el primer paso, y que es más importante, es identificar las limitaciones del sistema correctamente, donde podemos encontrar dos tipos de limitaciones, las internas y las externas. Las limitaciones internas están definidas más que todo las limitaciones que podemos encontrar en la empresa. En las limitaciones físicas, por ejemplo, tenemos lo que vienen a ser los recursos humanos y no humanos, lo que vendrían a ser equipos, instalaciones. Por ejemplo, teníamos los cuellos de botella o alguna máquina que tenga algún funcionamiento lento. En las limitaciones políticas encontramos lo que son como que las directrices de una empresa, o sea, que son sus normas o un conjunto de normas que guían a la empresa para hacer algo, para lograr su meta. Por ejemplo, tenemos una política que la empresa no haga horas extra, digamos. En las limitaciones externas tendríamos las limitaciones de mercado. Este es un impedimento, básicamente, que está impuesto por la demanda de algún servicio o producto. El siguiente paso es decidir cómo explotar las limitaciones del sistema. En este paso, lo que tratamos de buscar es cómo vamos a explotar esta limitación o esta restricción para lograr su máxima capacidad. El tercer paso es subordinar todo a la decisión anterior. Con esto queremos decir que lo que busca este paso es el funcionamiento de los recursos que no son restricciones para trabajar al ritmo de los que sí lo son. El siguiente paso es elevar las restricciones del sistema. Con esto se busca aumentar la capacidad de las restricciones por medio de la implementación del programa de mejoramiento en la actividad. El siguiente paso es volver al paso 1. Esto quiere decir
que después de haber elevado la restricción, se debe evaluar nuevamente todo y analizar si esta limitación que habíamos encontrado sigue siendo una limitación. Y en caso no lo sea, hay que tener cuidado de que el sistema no haya creado alguna otra limitación. Por ello es que es un ciclo y es un proceso de mejora continua. Siguiente. ¿Y qué se logra al aplicar la teoría del stock? Después de haber aplicado la teoría del stock, que como ya hemos visto es una filosofía para mejorar el proceso continuo, podemos lograr aumentar la productividad de la empresa, lograr que trabajando como equipo, como una organización, que se entiende que que se crea con una finalidad y que siempre se debe ver el trabajo en conjunto, se logra que llegan a su meta propuesta. Se tiene también que tienen una mejora rápida, pues esto debido a que la teoría se centra en un área crítica, que vendría a ser la alimentación del sistema. También tenemos que se reduce el tiempo de entrega. Esto debido a que el perfeccionamiento de la limitación da como resultado un flujo de productos más rápido. Y finalmente tendríamos que se mejora la capacidad. Esto debido a que después de que se ha optimizado la restricción, esta permite que se fabriquen más productos. Y básicamente estos son los logros que se llegan para lograr a la meta de la empresa. Continuaremos con las conclusiones importantes. Como primera conclusión, tenemos que el libro La Meta nos presenta bajo qué principios debemos trabajar en una empresa para que de esta manera consigamos mejoras en el proceso continuo y esto nos permita acercarnos más a lo que es la meta. Como mencionamos a un inicio, esta consiste en conseguir los mayores ingresos posibles. Y como segunda conclusión tenemos, para actuar frente a los diversos problemas que se presentan en la empresa, es recomendable observarlos desde otro punto de vista, es decir, más allá de lo común, dejando de lado el pensamiento de hacer o dejar de hacer algo solo porque esta es la forma en que siempre se han hecho las cosas. Como tercera conclusión tenemos que la capacidad de cualquier proceso de fabricación se encontrará siempre limitada por su estación débil o su eslabón débil, que viene a ser las restricciones. Lo que debemos hacer aquí es que estas sean mínimas, es por ello que se debe trabajar en base a los cuellos de botella, ya que de estos depende en gran medida los ingresos netos de la empresa y la acumulación de los inventarios. Como cuarta conclusión, tenemos que a través de todos los problemas que se presentaron, se dedujeron cuáles son los 5 pasos para lograr la mejora continua del proceso, teniendo en cuenta que se debe analizar cada paso de una manera detenida y detallada, ya que de estos dependerá el desarrollo de las decisiones que se lleven a cabo en la empresa. Ya, como quinta conclusión, tenemos que durante el transcurso de la historia se identificó cómo constantemente se puede aplicar el método científico a un proceso industrial. Cada vez que se presenta un problema, concluyendo que la ciencia también se puede aplicar en un proceso industrial. Es decir, que durante todo el proceso, como él nos dijo, nos enseñó mediante el método socrático. Y también nos vimos como en cada problema que se presentaba, ellos aplicaban los pasos del método científico, formulaban su hipótesis y según, basados en eso, tomaban sus decisiones. Después las analizaban y volvían de nuevo al paso 1. Ya, eso es todo. Gracias. Listo, chicas, muchas gracias por participar en la exposición. Ahora continuamos con el siguiente grupo de Mayra, Ruth, Gabriela, Jorge y Sheila. Pueden presentar, chicos, cuando estén listos.
Eh, Compañeros, profesor, buenos días. Vamos a iniciar con la exposición y los integrantes del grupo somos yo, eh, Flores Álvarez Ruth, Wanki Yucra Sheila, Huaracaya Ocoruro Gabriela, Pocohuanca Pasa Jorge. Eh, Como sabemos, el libro La Meta es un libro donde trata de nuevos principios generales. En ese libro encontraremos algunas respuestas a las cuales son cuál es la meta, qué supone que se debe hacer en una planta, qué la mantiene trabajando. En el presente trabajo hicimos una síntesis de las ideas más importantes del texto, las que fueron sustraídas basándose en los principios básicos de la producción. El motivo por el cual se realizó el trabajo es de interés académico. La metodología que se utilizó fue la lectura. Por medio de ella se logró encontrar las ideas claves que nos ayudarán a entender mejor los principios. Mi compañera va a pasar a exponer. Siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a explicar lo que hemos podido rescatar conforme hemos estado leyendo. Primero, el día empezó mal, como sabemos, con la llegada del vicepresidente Bill Pitch. Todo estaba tenso a causa del retraso del pedido 41-42-7. Los trabajadores estaban molestos por el retraso, por los malos tratos de Pitch, y también no podían avanzar con el trabajo. Y es por eso de que consideramos que es importante de que para que la empresa pueda funcionar bien, es necesario que haya un buen clima laboral, donde los trabajadores estén motivados, donde hayan buenas relaciones laborales, se trabaje en equipo para que se pueda obtener mejores resultados en la empresa. También destacamos que es importante organizar las actividades, saber determinar las prioridades y de acuerdo a ello plantear los objetivos. Y con una buena organización se podrán evitar retrasos en el servicio al cliente, como lo vimos en el ejemplo del libro de la meta, porque de nada nos serviría contar con materias primas, máquinas de la mejor calidad, si la organización no es fundamental en la empresa. Y también la competencia es cada vez más grande y a veces no es suficiente contar con las mejores máquinas, la mejor tecnología y trabajadores buenos. Si es que no se mejora el rendimiento, la calidad y sobre todo la organización para cumplir con los pedidos. Siguiente. También rescatamos de que la productividad es cuando hacemos las cosas para alcanzar la meta de la empresa. Todo lo que lleve a la empresa más cerca de su meta se considera productivo y lo que no lo acerque a la meta se considera improductivo. Y es por eso que es muy importante saber cuál es la meta de la empresa para alcanzar la productividad. Entonces, todo trabajo debe ser productivo para que pueda contribuir con la meta de la empresa. También vemos dos parámetros. Los primeros nos ayudan a saber si somos o no productivos y si estos contribuyen con la ganancia del dinero, como son los beneficios netos, que son las ganancias menos los gastos, ROI, que es la fracción que compara el dinero ganado con el dinero invertido, y la liquidez. Y también presentan otros parámetros que ayudan a ganar dinero y permite establecer una serie de procedimientos operativos para dirigir la fábrica, como son los ingresos, que es la tasa de generación de dinero a través de las ventas, y los inventarios, que es el dinero que se ha invertido en adquirir las cosas que se pretenden vender, y los gastos de operación, que es el dinero que gasta el sistema para convertir el inventario en ingresos netos. Y entonces, en el libro de la meta nos dicen de que se deben expresar la meta de acuerdo a estos parámetros.
Siguiente. Continuando con la exposición, como sabemos, Jonan se reúne con sus trabajadores y empiezan a pensar cuáles son las razones por las cuales no está funcionando bien su fábrica. Entonces ellos piensan y encuentran que con lo que les había dicho Johan, encuentra que era porque no estaban realizando los productos que demandaban, sino estaban realizando productos que no se vendían. Por eso es que tenían hartos productos almacenados. Eh, Cuando discuten Robo con los trabajadores, eh, les dice que el problema es de los ingresos, del inventario y de los gastos de producción. Tenía muchos problemas en la fábrica, entonces decide viajar a Nueva York para contactarse con su maestro Jonan. Cuando llega, se encuentran y le dice que tiene un gran problema y que tiene solo 3 meses para solucionarlo. El maestro le hace algunas preguntas y él le dice que la manera en la que está manejando su negocio era en base a la eficiencia. Entonces, su maestro Jonan le dice que está haciendo mal y que debería manejar con otros parámetros, los cuales son que en base al throughput, cuál es el inventario y los gastos de operación. También le explica que de los sucesos dependientes, o sea, que para que un material realiza un procedimiento, pero este no puede realizar un otro procedimiento antes de acabar el procedimiento que le tocaba anteriormente. También le habla sobre las fluctuaciones estadísticas, que es en sí, son las cosas que no son certeras. Después Rogo regresa de viaje, conversa con su esposa, pero su esposa está un poco furiosa ya que no le pone mucha atención a su familia. Ya. Como Rogo necesita tener más tiempo con su familia, le promete a su esposa que van a ir de campamento. Van de campamento y él es el guía y tienen que hacer una caminata. Mientras están caminando, se da cuenta de que no todos los niños tienen el mismo ritmo. Entonces, él lo compara con su fábrica y entonces dice que este ejercicio le sirvió para determinar que los problemas en el proceso de producción no se compensan con el mismo tiempo, sino se aglomeran. Es la conclusión que él saca. Podemos decir de esto que los problemas de producción no se equilibran cuando aumentamos el tiempo, sino se aglomeran. Ahora, podemos analizar un problema de cadena de un proceso. No se tiene que suponer que los problemas, sino se tienen que analizar los datos reales. Ahora, cuando identificamos estos problemas en el proceso, la producción es importante, encontrar el problema más perjudicial. O sea, el problema más perjudicial en la caminata era que algunos estaban muy alejados. Entonces, Rogo piensa y decide poner al niño que está más atrás adelante, poner el problema que está más a la producción adelante. Es como usar el diagrama de Pareto, buscando los problemas, ocasionan más problemas y solucionando un 20% para ganar un 80%. Siguiente diapositiva. También tenemos la máxima de la desviación de una operación precedente
pasará a ser un punto inicial de una producción subsecuente. Ya. Lo mismo que decíamos, que un producto tiene una serie de procedimientos, pero nosotros no podemos pasarnos un procedimiento. También en el libro se habla de el maestro Jonan, le dice qué se necesita para mejorar. Le dice dos cosas, que tiene que tener mayor productividad y un buen sistema, ya que si tiene mayor productividad y no tiene un buen sistema, no va a mejorar. Ya, siguiente diapositiva. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Disculpa. Muy bien. Ya, continuando con la exposición, podemos ver que el libro Meta nos muestra o nos trata de explicar la forma de entender la producción por parte del autor, Eli Goddard. Y una de las cosas que pude rescatar fue sobre mirar la realidad y pensar con lógica y precisión sobre lo que vemos. Para él, no hay verdades absolutas, por lo tanto, no hay respuestas definitivas. Por ejemplo, en la fábrica de Alex Roy se cometió algunos errores. Por ejemplo, ellos medían la capacidad de los recursos aisladamente. También trataban de nivelar la capacidad con la demanda para minimizar gastos. Es algo que no debía, algo que su profesor de física le dijo que no, que lo que debían balancear en sí era el flujo del producto con la demanda del mercado. Otro error que cometieron fue observar cada área local. Y es lo contrario. Debemos analizar el sistema completo. Para así, a un largo plazo, a un corto plazo, podemos optimizar dicho proceso. Otro de los errores que se cometió fue sobre la toma, no se tomaba importancia en un inicio los cuellos de botella, porque en un inicio no se tenía conocimientos de ellos. Pero lo que debemos hacer en una empresa es distinguir los recursos destinados a esos cuellos de botella. Siguiente diapositiva. ¿Ya? Entre lo que vamos a destacar es sobre identificar los cuellos de botella. Una forma sencilla de la que el autor dio a conocer esto es que esto es una realidad, o sea, son una realidad, y donde existan deben usarse para controlar el flujo del sistema, es el mercado. Una de las importancia de controlar la producción, tomando en cuenta los cuellos de botella, esto nos va a servir para incrementar la capacidad de la planta. Esto nos va a permitir que si se incrementa también los cuellos de botella, se incrementan las capacidades de la planta. El proceso completo también va a depender del cuello de botella. Si esto es lento, si el cuello de botella es lento, también se va a retrasar los productos. Los cuellos de botella lo que se produce en una hora por parte de los cuellos de botella es lo mismo lo que la planta produce en una hora. Y una hora perdida en los cuellos de botella es una hora perdida en el sistema entero. Esto lo podemos reflejar durante Alex Roy cuando trata de dar capacitación a sus obreros sobre los cuellos de botella. Para él se da cuenta de la importancia de los cuellos de botella. Entonces da a conocer esto a sus obreros, dándoles a conocer que debían tratar los cuellos de botella como oro. Siguiente diapositiva. Ya, aquí tenemos un ejemplo de un sistema productivo. Por ejemplo, tenemos que esto se trata de un sistema productivo que produce, es la producción de un lote de 100 unidades. Por ejemplo, que está conformado por 5 operaciones. La primera operación está conformada se realiza en 10 minutos, la segunda operación en 20 minutos, la tercera en 15, la cuarta en 25 y la quinta en 30 minutos. Las 3 primeras operaciones están a cargo del técnico 1 y la cuarta y la 5 operación a cargo del técnico 2. Y el número medio de días de trabajo es de 23 días. Y claro que es de 8 horas cada día. Ya, tenemos aquí más abajo, presentamos el diagrama de Gantt.
para un tiempo de 55 minutos. ¿Por qué tomamos el tiempo de 55 minutos? Porque podemos ver que el técnico 2 en sí trabaja 55 minutos, el técnico 1 trabaja 45 minutos, 45 minutos. Entonces, lo que se debe tomar entonces, tomando el cuello de botella en referencia a los recursos humanos, podemos tomar en cuenta que el cuello de botella sería el técnico 2. Entonces, por eso el diagrama de Brand está en un tiempo de ciclo de 55 minutos. El tiempo de ciclo trata del tiempo que pasa de procesar de un lote a otro lote. Entonces, podemos ver aquí en este diagrama que cada 55 minutos el técnico 1 trabaja 45 minutos. Entonces, que equivale a un 82%. Y el técnico 2 trabaja 100% una vez que empieza a trabajar. Siguiente diapositiva. Ya, entonces podemos decir, ahora podemos definir cuál es el cuello de botella sin tener en cuenta los recursos humanos disponibles. Entonces tenemos aquí la operación que mayor tiempo tenga será el cuello de botella. Aquí tenemos un diagrama de operación en la cual se reflejan las operaciones y los tiempos de cada uno y los técnicos que corresponden a cada operación. Podemos ver la que tiene la que se invierte mayor operación, mayor tiempo, es la operación 5 de 30 minutos que corresponde al técnico 2. Entonces, nuestro cuello de botella corresponderá con la operación 5, con 30 minutos. Entonces, de aquí podemos determinar la producción máxima que se puede obtener al mes asociado, ¿no? No. Anterior te está bien, no pasa. Entonces tenemos que, como les dije, en un inicio se trataba de 23 días de 8 horas cada día. Entonces, que eso equivale a 11.040 minutos, que lo tenemos abajo. Los 11.040 minutos lo dividimos entre 30 minutos de operación, que equivale a que cada 30 minutos vamos a producir un lote. Entonces, la producción máxima que lograríamos, tomando referencia al cuello de botella, sería de 368 lotes de 100 unidades. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora, tomando los técnicos, una pregunta que debemos hacer es, ¿cuántos técnicos serían necesarios para lograr esta producción máxima? De acuerdo al cuello de botella. Entonces, vamos a tomar como referencia los 30 minutos y una distribución que es posible podría ser que podríamos traer de otra operación dos técnicos más, pero dos técnicos más en este cuello de botella, correspondiente que tendríamos que tratar 4 técnicos. El técnico 1 le otorgaríamos las 2 operaciones primero, que corresponden a 10 minutos y 20 minutos. Entonces, un técnico haría 2 operaciones. Total sería 30 minutos. El técnico 2 le daríamos un tiempo de 15 minutos, mientras el técnico 3 un tiempo de 25 minutos haciendo la operación 4 y el técnico 4 haría la operación 5 con 30 minutos. Podemos ver aquí que ningún técnico hace más de 30 minutos. Entonces es de acuerdo al cuello de botella. Estamos tomando nuestro flujo de nuestra empresa. Entonces más abajo haremos nuestro diagrama de Gantt para un tiempo de ciclo de 30 minutos en total. Tenemos también el diagrama de Gantt para los recursos humanos y ahí podemos reflejar que el técnico 1 trabaja 100%, igual que el técnico, y mientras que el técnico 2 trabaja de los 30 minutos trabaja 15, que corresponde a alrededor del 50%, y el técnico 3 también trabaja 30 con alrededor del 23%. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo podemos actuar sobre este cuello de botella? Vamos a presentar algunas soluciones. Para mejorar el proceso hay que atacar de frente al cuello de botella. Entonces sería la operación 5, que corresponde a 30 minutos. Entonces, una posible solución sería duplicar el puesto de trabajo en esa operación, con el que el tiempo medio de operación bajaría a 15 minutos. Para ello hay que analizar los recursos humanos necesarios en nuestra empresa. Entonces, el cuello de botella sería el nuevo cuello de botella sería la operación 4.
la cual tendría mayor tiempo, que ahora sería de 25 minutos. Entonces, de acuerdo a la mejora que hemos hecho, nuestra producción máxima se va a aumentar. En un inicio fue de 368 lotes por 100 unidades. Ahora vamos a ver que sería alrededor de 441 lotes de 100 unidades. Continuando con la exposición, uno de las problemáticas que se presentaba en la fábrica era que la fábrica estaba entrando más y más inventarios para mantener la mano de obra completamente ocupada. Esto hizo que la capacidad de las presadoras se desbordara. Las piezas con prioridad máxima y etiquetadas con rojo eran procesadas, pero las verdes quedaban atascadas. Entonces, no solo se creó un exceso de inventario en los cuellos de botella, sino que también se estancaron el flujo de otras unidades, impidiendo que las piezas de los no cuellos de botella llegaran al montaje final. Bueno, y una respuesta a esta problemática que se presentó es que en el momento que alguien ingresa en la plantilla de una empresa, nos cuesta igual trabajo o no, y entonces el hecho de que tal vez tenga unos minutos ociosos, eso no va a aumentar los gastos de operación, pero en cambio el exceso de inventario sí que cuesta dinero. Entonces, para poder solucionar esta problemática se utilizaron dos conceptos. Uno es el tambor y otro es la cuerda. El tambor, ¿por qué? Porque si vemos en los desfiles no hay huecos y esto es porque todo el mundo marcha a un mismo paso. La cuerda porque esta representaba el inventario en curso, entonces este se iba a determinar previamente y la cuerda nunca podía ser mayor que esta que había sido determinada. Y estos dos conceptos se llegan a aplicar a través de un sistema que ellos realizan, el cual determinaba 2 semanas antes en qué punto se iba a trabajar los cuellos de botella. Entonces lo que hacían era poner al frente de la fila a los cuellos de botella y que sean ellos los que determinen la entrada de material a la fábrica. Otro de los puntos que se ve también son los tiempos que pasa un material en la fábrica. Y estos son tiempos de preparación, tiempos de proceso, tiempo en cola y tiempo en espera. El tiempo de preparación vendría a ser el tiempo que el material espera que un determinado recurso esté preparado para procesarlo. El tiempo de proceso es el tiempo en el que el material es transformado en otro nuevo cuyo valor aumenta. El tiempo en cola viene a ser el tiempo en el que el material espera a que un nuevo recurso que se encuentra ocupado en otra área la termine. Y el tiempo de espera es el tiempo en el que el material espera no un recurso, sino en este caso a otros materiales que están ocupados que con estos materiales tiene que ser ensamblado. Es el tiempo de preparación y el tiempo de proceso no son una parte muy relevante dentro del tiempo total de una pieza, ya que son las colas y las esperas los que conforman la mayor parte del tiempo. Para las piezas que pasan por un cuello de botella, el factor más importante, el tiempo más importante vendría a ser el tiempo de colas, ya que estas piezas se quedan estancadas delante de los cuellos de botella durante un tiempo considerable. En cambio, para las que no pasan por un cuello de botella, el de espera es el tiempo más importante porque ellas aguardan en los montajes a que lleguen las piezas de los cuellos de botella para ser ensambladas. Entonces, es a través de esto que podemos ver que los cuellos de botella no solamente determinan los ingresos, sino también determinan los inventarios. Otro de los puntos que se toca también es el reducir el tamaño del lote a la mitad. Si nosotros hiciéramos esto, también se reduciría a la mitad el tiempo de proceso de todo este lote. Eso significaría que también se reducirían el tiempo de las colas y las esperas. Por lo tanto, la velocidad del flujo de los materiales aumentaría y los ciclos de producción serían mucho más cortos, entonces los clientes recibirían antes sus pedidos. Entonces se mejorarían los plazos de entrega y por lo tanto se adquiriría cierta ventaja sobre la competencia, lo que permitiría que tengamos una mayor cantidad de pedidos, haciendo que las ventas aumenten y en consecuencia estemos más cerca
nuestra meta, que es ganar dinero. Y bueno, otro de los puntos que se toca es que al hacer esta reducción del tamaño del lote, una de las cosas que pasa es que se aumentan el número de tiempos de preparación, lo cual no es tan relevante, y esto se explica en que ahorrar tiempo en los no cuellos de botella no aumenta la productividad del sistema en nada, ya que ese tiempo y ese dinero ahorrados representan solamente una ilusión. Entonces, con lotes más pequeños, las piezas podrían ser trasladadas a la siguiente sección mucho más antes, y por lo tanto el trabajo podría fluir de forma más suave y constante por la cadena de producción. A continuación les cedo la palabra a mi compañera. Bien, vamos a continuar con la teoría de las restricciones. Bueno, en el libro nos dice que una empresa pues, está compuesta por más de una persona. Y al estar compuesta por más de una persona, pues hay que verla como una cadena. ¿Y qué quiere decir que tenemos que verla como una cadena? Pues esto quiere decir que la empresa no está hecha solo de acciones individuales, sino de acciones conjuntas que conducen a la meta de la empresa. Y por lo tanto, cada parte de la cadena está condicionada por el eslabón más débil. Así que por eso es que surge la teoría de las restricciones, ya que la empresa va a estar condicionada por su limitación. Entonces, bueno, desde este punto tenemos que saber también qué es una restricción. Y como ya lo hemos dicho, una restricción es aquello que te impide llegar a tu meta o a tu objetivo. Así que por ello es importante identificar las restricciones. Y las restricciones pueden ser físicas y estas pues son más fáciles de identificar. Por ejemplo, puede ser una máquina o como en el caso del libro de la meta, había una máquina que no tenía la capacidad suficiente para producir. Y también hay restricciones que no son físicas, como pueden ser patrones de comportamiento. Tal vez en una empresa hay trabajadores que están regidos por comportamientos que dicen aquí se ha hecho las cosas así siempre y no se pueden cambiar, es decir, que se resisten al cambio. Entonces, por ello es que es importante identificar las restricciones para así poder introducir mejoras en la empresa. Y bueno, en el libro nos menciona 5 pasos por los que está compuesta la teoría de las restricciones. Y el primero es identificar la limitación. Seguido de ello, se tiene que decidir cómo explotar la limitación del sistema. En la tercera, pues se subordina todo lo demás al paso anterior. Y en la cuarta se eleva la limitación del sistema. Y en la quinta, pues volvemos al paso 1. Y si nos damos cuenta, pues tiene un comportamiento cíclico. Es decir, que a medida que vamos yendo de paso en paso y cuando llegamos al 5, pues otra vez volvemos al 1. Y esto pues supone un proceso de mejora continua. Sin embargo, no se trata tampoco de solo lanzar varios proyectos de mejora y esperar que la empresa lo siga, sino que todos tienen que estar comprometidos a ser parte del proceso, por algo es proceso de mejora continua. Y por ello también se tienen que seguir varios procesos de razonamiento. Y el proceso de razonamiento que plantea el autor es qué cambiar, hacia qué cambiar y cómo provocar el cambio. Entonces, esto supone que el cambio siempre va a ser bueno y que un directivo pues tiene que tener la capacidad de crear y comprobar soluciones que resuelvan los problemas, pero sin crear otros nuevos. Y bueno, como ya hemos dicho, lo más importante es que el cambio no sea visto como algo negativo y que tampoco se ofrezca resistencia a él, porque siempre el cambio va a ser bueno y va a ayudar a la empresa a acercarse a su meta. Y bueno,
En conclusión, el libro de la meta, pues, presenta una perspectiva muy interesante por parte de Alex Rogo, porque no solo se basa a él y su empresa, sino también a su vida personal, porque a lo largo del libro pues se ve que también tiene varios problemas con su esposa. Y eso también refleja una parte, la parte humana, ¿no?, que tiene el directivo. Y también otra parte es que Alex no obtuvo las respuestas directamente de Jonah, de su profesor de física, sino que él solo fue como un guía para él. Y cuando, digamos, Alex le iba con una pregunta, pues Jonah le respondía con otra pregunta. Y de alguna manera esto hacía que Alex, pues, eh, se empeñara más en saber cuál iba a ser la solución a los problemas de la empresa. Otra conclusión a la que hemos podido llegar es de que la productividad es uno de los pilares fundamentales para llegar a la meta de la empresa, por lo que es necesario la buena organización para que las actividades se desarrollen de manera eficiente, y la meta se define tanto en la parte laboral como en la parte personal para que las acciones se puedan encaminar al logro de ellas y no hacer cosas que hagan cambiar de dirección. Otra conclusión a la que llegamos fue que para llegar a la meta debemos plantearnos un objetivo claro, y este objetivo claro debe estar orientado a ganar dinero, ya que ese es el objetivo de una empresa manufacturera, y no como lo hacía Alex, que se fijaba más en la eficiencia y en otros aspectos que no eran tan importantes. Ya. Como tercera conclusión, podríamos decir que la obra La Meta nos trata de hacer entender en sí la importancia de entender las cosas que nos rodean y entenderlas de una forma deductiva, ya que eso nos va a permitir ver las cosas de una manera distinta, para así resolver distintos problemas que se nos presenten, ya que todo puede mejorar. Por ejemplo, en una empresa, lo que nos plantea aquí es un proceso de mejora continua que se basaba en cinco pasos, creo. Sí, en 5 pasos, que era sobre identificar los cuellos de botella, después de eso aprovechar dichos recursos al máximo y de acuerdo a eso tomar decisiones para luego alcanzar un nivel de productividad. Y por último, la última conclusión sería que no siempre la implementación de tecnología va a incrementar nuestra productividad o nos va a acercar a la meta, que es ganar dinero, sino que siempre debemos hacerlo con un previo análisis y no hacerlo por costumbre, o no hacerlo de acuerdo a lo que está establecido, como veíamos en el caso del sistema de costeo, ¿no? Que ellos sacaban sus costeos por medio de lo que ellos ya estaba establecido desde hace años, pero lo que debería hacer es que deberían cuestionarse y deberían no quedarse solamente con eso. Gracias. Listo, chicos y chicas, muchas gracias por su exposición. A ver, creo que faltaban 2 grupos, personas. A ver, voy a cortar la... ¿Qué será de nosotros?, dice la niña. A ver, no se preocupen, para todo hay una solución. De frente, todos 20 ya. No, esa no es la solución.
Ya, entonces está pendiente dos grupos, que es de Daniela, Mauricio, y el otro de Luigi, ¿no? Ya, entonces lo que van a hacer ustedes, chicos, es, se van a grabar ustedes mismos, su exposición se van a grabar ustedes mismos como si estuvieran exponiendo en la clase. También pueden utilizar la misma herramienta de salud. Y luego, lo que van a hacer es, me comparten ese link del video. ¿De acuerdo? Entonces, los grupos que están faltando, que es el grupo de Daniela, Mauricio y luego el de Luigi, lo que van a hacer es grabarse en esta misma plataforma del Meet, ¿no? Como si fuera una exposición, y luego me comparten el link del video para que yo lo pueda visualizar. ¿Les parece bien? ¿O hay algún inconveniente de repente? Yo creo que el día de hoy me lo pueden entregar, ¿de acuerdo? De repente grábense ahora, no sé cómo estarán de clases, pero para la tarde ya me lo pueden entregar. ¿Listo, chicos? ¿Está bien? Ya, ¿está Luis o ya se fue ya? Luigi también está. Ya está bien, entonces Daniela, Mauricio y Luigi, eso es lo que vamos a hacer, chicos, ¿de acuerdo? Voy a terminar la grabación, si no, voy a terminar.